Hace 10 años soñé algo que jamás he olvidado. Estaba completamente solo, en un paisaje desolado y vacío. Frente a mí solo había un espejo en el que me observaba fijamente. Era yo frente a mi propia imagen, sin más. De repente, sin previo aviso, el espejo estalló en 1000 pedazos y mi imagen se rompió en fragmentos irreparables. Sentí un miedo profundo, inexplicable, y desperté sobresaltado. Pasaron años hasta que comprendí claramente el mensaje. Aquel sueño anunciaba un cambio radical en mi vida, un cambio que literalmente destrozaría la imagen que había construido de mí mismo. Mi ego, aferrado a esa antigua identidad, se resistía con todas sus fuerzas. Los sueños no son hologramas arbitrarios. Contienen la sustancia prototípica de la realidad física. Según Seth, los sueños no son solo imágenes sin sentido que pasan por nuestra mente. Son auténticos laboratorios creativos donde ensayamos posibles futuros, resolvemos asuntos pendientes y negociamos nuestras creencias con la libertad de un escritor corrigiendo su manuscrito. En los próximos minutos descubrirás cómo se redacta ese fascinante guión nocturno, qué papel juega tu memoria en él, por qué algunos sueños llegan a materializarse en tu vida, mientras otros se descartan antes del amanecer. Pero aquí no encontrarás técnicas rápidas para controlar sueños. Lo que vas a escuchar es más profundo y revelador. Serán las propias palabras de Seth las que te expliquen, igual que me explicaron a mí, directamente desde la fuente original, qué ocurre verdaderamente cada vez que cierras los ojos. Comenzamos. Cuando cierras los ojos, tu conciencia se retira a la plataforma en la que ensaya las escenas del día siguiente. Al inicio del periodo de sueño, se barajan impresiones sueltas que responden a los temas emocionales del día. La mente crea variaciones de respuesta como un pintor que prueba colores sobre el lienzo. La personalidad, en concierto con el yo más amplio, elige el boceto que armoniza con su conjunto de creencias vigentes. Al despertar, el cuerpo entra en acorde con la versión elegida, ajustando hormonas, reflejos e incluso pequeños accidentes llamados casualidades. ¿Te ha pasado alguna vez despertarte con la sensación de que algo en el sueño estaba decidido, como si lo hubieras pactado contigo mismo? Seguimos. Aquel que se siente vívido tras horas de vigilia suele contener líneas de probabilidad en firme gestación. En los sueños resolvéis vuestros problemas. Durante el día conocéis conscientemente los métodos para resolver problemas que habéis aprendido en los sueños. En los sueños os fijáis vuestras metas. No hay estructura psíquica que sea fácil de explicar con palabras. Para explicar la naturaleza de la personalidad, tal y como se conoce normalmente, se usan todo tipo de términos: ello, subconsciente, ego, superego, y todos ellos para diferenciar la interrelación de acciones que conforman la personalidad física. El ser de ensueño es igual de complicado. Aquí es donde uno empieza a intuir que los sueños no son una distracción nocturna, sino una función vital. Como el corazón late, la conciencia también sueña. Así, se puede decir que ciertas partes suyas tratan con la realidad física, la manipulación física y sus proyectos. Algunas con los niveles más profundos de creatividad y logro que aseguran la supervivencia física. Otras con la comunicación y con otros elementos de la personalidad en general desconocidos. Otras con la experiencia y existencia continua de lo que vosotros llamaríais el alma o la entidad individual superior, el verdadero ser multidimensional.
Pese a que no os deis cuenta, todos vosotros entráis en otros sistemas de realidad en estado de sueño, aunque sin la total participación de vuestro ser consciente normal. En vuestras experiencias subjetivas dejáis atrás la existencia física y actuáis con un propósito claro y validez creativa, en sueños que olvidáis en el momento de despertar. Cuando reflexionáis en el propósito de vuestra existencia, lo hacéis con respecto a vuestra vida diaria de vigilia, pero también cumplís vuestro propósito en esas otras dimensiones del sueño. Estáis entonces en comunicación con otras porciones de vuestra identidad, y el trabajo y esfuerzo realizados en ellas son tan válidos como los que hacéis en vuestra vida de vigilia. Durante vuestros sueños, esas otras realidades y la vuestra se comunican, y hay también una interacción constante entre ambos sistemas. Si hay algún punto en el que vuestra conciencia parezca eludiros o escaparse de vosotros, o si hay un punto donde parece que termine vuestra conciencia, esos son exactamente los puntos donde habéis edificado vuestras barreras psíquicas y psicológicas, y son precisamente esas áreas las que deberíais explorar. Esas otras existencias vuestras siguen alegremente su curso, aunque estéis despiertos o dormidos, aunque normalmente las bloqueáis cuando estáis despiertos. Imaginar que ahora mismo hay una versión de ti o de mí viviendo otra vida en paralelo parece fantasía, ¿verdad? A sed, ¿no? En estado de sueño, sois mucho más conscientes de estas realidades, si bien hay un proceso final en el sueño que frecuentemente enmascara las experiencias psicológicas y psíquicas intensas, y desafortunadamente, lo que soléis recordar es la versión onírica final. En esa versión final, convertís la experiencia principal en algo que sea lo más parecido posible a los términos físicos. Por lo tanto, llega distorsionada. Cuando estáis sentados leyendo este libro, en vuestro momento presente de tiempo, estáis ubicados en el centro de una red cósmica de probabilidades a la que afecta vuestro más mínimo acto mental o emocional. Vosotros entonces origináis ideas y las recibís, pero no estáis obligados a traer a la realidad actos probables no realizados que os llegan procedentes de otros yoes probables. Ahora bien, existe una atracción natural entre vosotros y los otros yoes probables. Son conexiones electromagnéticas que tienen que ver con las propulsiones simultáneas de la energía. Estas conexiones psíquicas tienen que ver con una reacción unificadora, empática y emocional, y con una conexión que se muestra con gran fuerza cuando estáis en estado de sueño. En ese estado, en el que las funciones del ego están en cierto modo aquietadas, hay una considerable comunicación entre las distintas porciones de la entidad total. Puede ser que en los sueños tengáis algún destello de los caminos probables que podríais haber tomado. Tal vez penséis que son fantasías, cuando en realidad es posible que estéis percibiendo un cuadro legítimo de acontecimientos que ocurrieron dentro de otro sistema de probabilidades. En vuestros términos, hay ilimitados futuros probables para los que estáis poniendo las bases ahora. La naturaleza de los pensamientos y sentimientos que origináis y de aquellos que habitualmente recibís conforman un patrón, de manera que vosotros elegiréis entre esos futuros probables aquellos acontecimientos que se van a convertir en vuestra experiencia física. Debido a que existen infiltraciones e interconexiones, podéis sintonizar con un acontecimiento futuro, digamos de naturaleza desafortunada, un acontecimiento al que estaríais abocados en caso de continuar vuestra trayectoria actual. Tener un sueño sobre él, por ejemplo, podría asustaros de tal manera que os haría evitar el acontecimiento y dejaríais de experimentarlo. En ese caso, un sueño así es un mensaje de un yo probable que sí experimentó el acontecimiento. ¿Has pensado que eso que soñaste y olvidaste hace años
¿Fue un aviso de algo que jamás llegaste a vivir? Precisamente porque lo soñaste. Seguimos. De igual manera, un niño puede recibir en sueños ese tipo de comunicación de un yo probable futuro, de una naturaleza tal que haga cambiar completamente su vida. La identidad ya completa existe ahora. Toda división es mera ilusión, de tal manera que un yo probable puede tender una mano de ayuda a otro, y a través de estas comunicaciones internas, los distintos yoes probables comienzan a entender la naturaleza de su entidad. El sueño premonitorio es la percepción adelantada de la probabilidad elegida. Cambiar la creencia alterará la premonición. La humanidad ensaya eventos colectivos en el estado de sueño. Catástrofes naturales se discuten en asambleas oníricas antes de emerger. Vuestra forma física puede permanecer dormida e inerte en la cama mientras vuestra conciencia viaja en sueños a lugares muy distantes. Podéis crear simultáneamente una forma mental de vosotros mismos, idéntica en todos los aspectos, que podría aparecer en la habitación de un amigo sin que conscientemente os deis cuenta del todo. Por lo tanto, la conciencia no está limitada por las formas que es capaz de crear en un momento dado. Es muy difícil admitir que, de alguna manera, sois más eficaces y creativos en el estado de sueño que en el estado despierto, y os abruma admitir que el cuerpo de ensueño puede volar realmente, desafiando tanto el espacio como el tiempo. Es mucho más fácil suponer que todas esas experiencias son simbólicas y no literales, y desarrollar complicadas teorías psicológicas para explicar los sueños en que se vuela. Hay sueños que parecen más reales que el propio día. ¿Te ha pasado? Tal vez no lo eran menos, solo eran de otra realidad. La verdad es que cuando soñáis que voláis, a menudo lo estáis haciendo. En el estado de sueño operáis más o menos en las mismas condiciones que son naturales a la conciencia no enfocada en la realidad física. Podréis aprender a cambiar vuestro entorno físico cuando aprendáis a cambiar y a manipular vuestro entorno de sueños. También podréis programar sueños específicos en los que pueda verse el cambio deseado, que aparecerá después en ciertas condiciones en vuestra realidad física. Ahora hacéis esto con frecuencia sin daros cuenta. La conciencia total adopta distintas formas y no siempre necesita estar dentro de la forma. No todas las formas son físicas. Incluso hay muchas personalidades que nunca han sido físicas. Han evolucionado por caminos distintos y sus estructuras psicológicas os resultarían muy extrañas. En sueños, cuando a menudo presuponéis que sois inconscientes, podéis ser mucho más conscientes de lo que sois ahora. Lo que sucede es que estáis utilizando facultades de la conciencia que no aceptáis como reales o válidas en vuestra vida despiertos. Por esta razón las excluís de vuestra experiencia consciente. La conciencia no descansa durante el sueño, simplemente está sintonizada en otra dirección. Por lo tanto, la conciencia no duerme, y aunque pueda apagarse no es igual a una luz. Cuando se la apaga no se extingue tal como desaparece una luz al utilizar un interruptor. Siguiendo la analogía, si la conciencia fuese como una luz que os perteneciese, incluso cuando la apagaseis, habría una especie de crepúsculo, pero no oscuridad. Ese nivel particular de conciencia que ocurre en estado de sueño no ha sido aún descubierto por vuestros científicos. En su transcurso se genera la energía que hace posible el estado de sueño. Es verdad que los sueños permiten al ser físicamente orientado asimilar la experiencia del momento, pero también es verdad que luego la experiencia vuelve a sus componentes iniciales, se rompe en 1000 pedazos, por así decirlo. Algunas partes de ella se retienen como datos de sensaciones físicas del pasado, pero la totalidad de la experiencia retorna a su estado directo inicial.
En ciertas profundidades del sueño, sin embargo, la percepción del alma opera relativamente sin estorbos. En ellos bebéis, por así decirlo, directamente del pozo puro de la percepción. Os comunicáis con las profundidades de vuestro ser y con la fuente de vuestra creatividad. Como estas experiencias no se traducen físicamente, no permanecen por la mañana, no las recordáis como sueños. No obstante, más tarde, esa misma noche, pueden formarse sueños a partir de la información conseguida durante lo que llamaré la experiencia profunda. Esos sueños no serán una traducción exacta de la experiencia, sino algo así como una parábola onírica. Se pueden obtener algunas pistas de la experiencia directa del alma desconectando momentáneamente los sentidos físicos, o evitando usarlos como perceptores y recurriendo a otros métodos. Ahora hacéis esto hasta cierto punto en estado de sueño, aunque en muchos sueños tenéis tendencia a traducir la experiencia a términos físicos, como si fueran alucinaciones. La mayoría de los sueños que recordáis son de esa naturaleza. Es bien conocido que en el estado de sueño hay fluctuaciones de consciencia y lucidez. Algunos periodos de actividad de los sueños reemplazan verdaderamente a algunos estados de vigilia, pero también existen fluctuaciones en la consciencia normal cuando se está despierto, ritmos de intensa actividad de consciencia, seguidos de periodos mucho menos activos. En algunos casos, literalmente os forzáis a dormir cuando vuestra consciencia podría estar en un punto de máximo rendimiento. Esto sucede casualmente en el periodo anterior al alba. Por el contrario, en ciertos momentos de la tarde, la consciencia baja y necesita un descanso que le es negado. Si los estados de consciencia despierta se examinasen como se examinan actualmente los estados de sueño, advertiríais que hay un rango de actividad mucho mayor de lo que podríais suponer. Ciertos estados de transición se pasan totalmente por alto. Podría decirse que la consciencia realmente parpadea y varía su intensidad. No es, por ejemplo, como un rayo de luz continuo. Olvidáis la mayor parte de los sueños porque la información se integra mejor si no interrumpe vuestra línea de atención física. Anotar los sueños sin analizar mantiene el puente activo. El análisis temprano endurece los símbolos. La actitud de gratitud antes de dormir abre pasajes conscientes a segmentos de sueños útiles. No necesitáis adiestraros en sueños lúcidos para influir en la realidad. Ya lo hacéis. Ser lúcido puede ayudar a entender el mecanismo, pero no a crearlo. Vuestra experiencia responde a vuestras expectativas. Lo mismo se aplica a la experiencia del sueño y a cualquier encuentro fuera del cuerpo. Si estáis obsesionados con la idea del mal, encontraréis condiciones malignas. Si creéis en el demonio, os encontraréis con demonios. Hay una gran libertad cuando la consciencia no está dirigida físicamente. Los pensamientos y las emociones se convierten en realidad sin que medie el lapso de tiempo físico. Así es que, si creéis que os vais a encontrar con un demonio, crearéis vuestra forma mental de un demonio, sin daros cuenta de que se trata de vuestra propia creación. Por lo tanto, si estáis concentrados de esa manera en los demonios de la existencia física, no estáis preparados para este tipo de exploraciones. Al igual que recordáis vuestra vida despierta y retenéis un gran volumen de esa memoria en los encuentros físicos diarios, y que esa fuente de memoria os da un sentido de la continuidad diaria, así también vuestro ser del estado de sueño tiene un volumen de memoria igualmente vasto. Hay continuidad en vuestra vida diaria, al igual que hay continuidad en vuestra vida de ensueño. Por consiguiente, una parte vuestra es consciente de todos y cada uno de los encuentros y las experiencias de los sueños. No hay en los sueños más alucinación de la que hay en vuestra vida diaria. En lo que concierne a vuestro ser de ensueño, vuestro ser despierto físico es el soñador.
Vosotros sois el soñador que Él envía a hacer su camino. Vuestras experiencias diarias son los sueños que Él sueña. Así que cuando miráis a vuestro ser de ensueño o pensáis en Él, lo que hacéis llenos de prejuicios, dando por sentado que vuestra realidad es ser real y su realidad una ilusión. Sin embargo, su realidad es mucho más natural a vuestro ser. Si no encontráis coherencia en el estado de sueño, es debido a que os habéis hipnotizado a vosotros mismos para creer que ésta no existe. Por supuesto, al despertaros, tratáis de traducir vuestras aventuras nocturnas a términos físicos e intentáis hacerlas encajar en vuestro concepto distorsionado y limitado de la naturaleza de la realidad. En cierta manera, vuestra existencia física es el resultado de una alucinación de masas. Existen grandes abismos entre la realidad de un hombre y la de otro. Después de la muerte, la experiencia tiene casi tanta organización intrincada y comprometida como la que conocéis en la actualidad. Ahora tenéis alucinaciones privadas, solo que no os dais cuenta de que lo son. Este tipo de alucinaciones o intensos encuentros simbólicos de que os he estado hablando pueden ocurrir también en vuestros estados de sueño, cuando la personalidad está en un momento de grandes cambios, o cuando debe unificar conceptos opuestos, o cuando una idea debe transformarse en otra. Son acontecimientos significativos psíquicos y psicológicos, dotados de una gran carga, ya sucedan antes o después de la muerte. Si ocurren en estado de sueño, pueden cambiar el curso de una civilización. En la vida física existe un intervalo entre la concepción de una idea y su realización física. En la realidad del sueño, eso no es así. Vuestras tareas diarias tienen un significado y un propósito, y lo mismo sucede con vuestras aventuras en los sueños, y en ellas incluso alcanzáis algunas metas propias. Así lo seguiréis haciendo en la experiencia de después de la muerte. La vitalidad, la fuerza, la vida y la creatividad de vuestra existencia física se generan en esa otra dimensión. En otras palabras, en cierta manera sois una proyección física de vuestro ser de ensueño. Sin embargo, el ser de ensueño tal como lo concebís vosotros no es más que una sombra de su propia realidad, ya que es un punto psicológico de referencia y de continuidad que reúne todas las partes de vuestra identidad. Solo los que estáis más desarrollados conocéis su naturaleza más profunda. Fijaos que este punto es clave. Lo que somos aquí parece ser apenas la sombra, un holograma, de algo mayor que también somos, pero que rara vez recordamos y quizá en destellos. Seguimos. En otras palabras, representa una poderosa faceta unificadora de vuestra identidad total. Sus experiencias son tan vívidas y su personalidad tan rica en su contexto como la personalidad física que vosotros conocéis. De hecho, es mucho más rica. Imaginad durante un momento que sois un niño y que yo he asumido la particular tarea de intentar explicaros cómo será vuestro ser adulto desarrollado. En mi explicación, os digo que ese ser adulto es ya en cierto sentido parte vuestra, una consecuencia o proyección de lo que sois ahora. Y el niño dice: ¿pero qué será de mí? Tengo que morir para convertirme en ese otro ser. No quiero cambiar. ¿Cómo puedo llegar a ser ese ser adulto que no soy ahora, sin que muera lo que soy ahora? De alguna manera, estoy en la misma posición cuando intento explicaros la naturaleza de ese ser interno, pues aunque podéis ser conscientes de él en los sueños, no podéis apreciar totalmente su madurez y capacidades. No obstante, las poseéis, de la misma manera que las capacidades del hombre también pertenecen y están en el niño. En estado de sueño, aprendéis, entre otras cosas, a crear vuestra realidad física día a día. El Creador
raramente mira hacia abajo a su creación. El alma crea la carne y la existencia física por una razón. Así que todo esto no es para llevaros a una aversión por la vida física, ni tampoco a una falta de aprecio por esos goces sensuales que os rodean. Todo viaje interno debería permitiros encontrar más belleza y significado en la vida que conocéis ahora. Pero no deberíais emprender una exploración de estas aventuras nocturnas si estáis deprimidos, pues en ese tiempo vuestro estado psíquico está predispuesto a las experiencias deprimentes, tanto en estado de sueño como despiertos. No deberíais emprender este tipo de estudios si esperáis sustituir la experiencia física por la experiencia interna. Si sustentáis ideas rigurosas e inflexibles sobre el bien y el mal, no tendréis la comprensión que es necesaria para cualquier manipulación consciente en esa otra dimensión. En otras palabras, deberíais ser lo más flexibles mental, psicológica y espiritualmente posible, abiertos a nuevas ideas, creativos y relativamente independientes de organizaciones o dogmas. Deberíais ser bastante competentes y comprensivos y estar lo suficientemente adaptados a vuestro entorno físico para ser capaces de manejar vuestra vida tal cual es. Necesitaréis de todos vuestros recursos. Esta será una tarea y una exploración activa, no una renuncia pasiva y mucho menos una retirada cobarde. La consciencia multidimensional está disponible para vosotros en vuestros sueños, en ciertos estados de trance y a menudo incluso a lo largo del día, en un nivel que está por debajo de vuestra consciencia ordinaria. Esta consciencia os da una experiencia personal con una riqueza multidimensional que no existe fuera de vuestro mundo físico de los sentidos, sino que está entremezclada con él, Dios o todo lo que es. Decir que la vida física no es real es negar que todo lo que es impregna toda apariencia y que es parte de toda apariencia. De igual modo, todo lo que es no existe aparte de la realidad física o separado de ella. Existe dentro de esta y como parte de ella, al igual que existe dentro de todos los otros sistemas de existencia y como parte de ellos. Todo individuo tiene acceso en sus sueños a la información que poseen los que hablan. Existen estados adyacentes de conciencia que ocurren dentro de los patrones de sueño y que vuestros electroencefalogramas no pueden detectar, corredores adyacentes a través de los que viaja vuestra conciencia. Los centros más elevados de la intuición se activan. Existen varios estados de sueño muy concretos que realizan distintos servicios a la personalidad y constituyen señales para los distintos niveles de conciencia, comprensión y actividad. Están acompañados de ciertas variaciones físicas, algunas de las cuales tienen que ver con la edad. Por ahora es suficiente comprender que hay pasos específicos, alteraciones concretas que ocurren cuando la conciencia hace el cambio de la realidad exterior a la realidad interna, y que estos cambios no son fortuitos. La conciencia recorre una ruta predecible hacia sus distintos destinos. Casi todos los individuos han tenido experiencias extrañas de conciencia y saben intuitivamente que su experiencia más amplia no está limitada a la realidad física. Muchos sueños son como postales animadas traídas de viajes que habéis olvidado en gran parte. Vuestra conciencia está de nuevo enfocada en la realidad física, y el sueño es un intento de traducir la experiencia más profunda en formas reconocibles. Dentro del sueño, las imágenes están también sumamente codificadas, y son señales de acontecimientos subyacentes que son básicamente indescifrables. Los que hablan os ayudan a conformar sueños que son verdaderas producciones artísticas multidimensionales, ya que los sueños existen en más de una realidad y afectan a diversos estados de conciencia que, en vuestros términos, son reales tanto para los vivos como para los muertos, y en los que ambos pueden participar.
Por ello, las inspiraciones y las revelaciones suelen formar parte de los estados de sueño. Vuestra conciencia normal se puede beneficiar de las excursiones a esos otros campos de realidad en los que se entra en los sueños, y la llamada conciencia del sueño se beneficiará también de excursiones frecuentes al estado despierto. Tras leer a Seth, comprendí algo que en su momento me desbordó emocionalmente. Ese sueño tan impactante, tan incómodo, no era una simple pesadilla. Era un símbolo nítido, casi brutal, de un cambio que ya se estaba gestando por dentro, aunque yo aún no lo sabía. Como dice Seth, los sueños contienen la sustancia prototípica de la realidad física. Y ese sueño que tuve fue exactamente eso, el borrador emocional de una transformación radical que luego viviría en carne y hueso. Mi realidad cambió por completo y sinceramente no he vuelto a ser el mismo. El espejo que se rompía me decía, sin metáforas suaves, la imagen que tienes de ti mismo va a desaparecer, así que prepárate. Y así fue. Lo que ahora soy nació de esa fractura, de esa ruptura de identidad que, aunque dolió, me empujó a salir de lo que ya no me representaba. Algún día os contaré con detalle qué pasó en la realidad externa y qué surgió de aquel vacío. Pero por ahora solo quiero dejarte esta semilla. Si un sueño te remueve profundamente, no lo ignores. Puede que no sea solo un mensaje, sino el primer ladrillo de una nueva realidad. Gracias por ver el canal, por pensar conmigo y por seguir explorando estas enseñanzas tan potentes de Seth. Nos vemos en el próximo vídeo.